Ok, chicos, bueno, vamos a continuar entonces con lo que es sistema nervioso. Vamos a ver esta cuarta parte o esta cuarta entrega donde vamos a analizar el sistema nervioso central, ¿sí? Que precisamente conforma parte del sistema nervioso, ¿sí? Ok, recordemos que el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula, ¿sí? A su vez, el encéfalo puede tener diferentes divisiones. Esta es la división del encéfalo de acuerdo a su desarrollo embrionario, ¿sí? Es decir, cuando el ser humano se está formando, ¿sí? Cuando está en la gestación, durante el embarazo, el encéfalo, digamos, tiene diferentes porciones que se van formando de acuerdo a este desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, según estas etapas, ¿verdad? De desarrollo, de crecimiento, se clasifica como prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En el caso del prosencéfalo, a su vez, se va a clasificar en el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo es prácticamente toda la masa del lóbulo cerebral, o lo que se le conoce como cerebro. Y el diencéfalo es el cuerpo que une estos dos lóbulos, ¿sí? En el caso del mesencéfalo, que es prácticamente lo que se le llama el cerebro medio, ¿sí? Va a estar conformado por una estructura que se le llama metencéfalo, que es prácticamente el origen de tejido, ¿sí? El origen embrionario. Y en el caso del rombencéfalo, que se divide en metencéfalo y mielencéfalo, prácticamente se encarga de lo que es la parte del cerebelo, sí, todo lo que tiene que ver con cuestiones de movimientos finos, ok, de equilibrio, y en el caso del meliencéfalo tiene que ver con el origen del tallo, sí, o con el origen del puente cerebral, sí, es decir, el que va a conectar o es la parte que conecta el cerebro con la médula, sí. Bien, el cerebro entonces, pues bueno, es parte del encéfalo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las divisiones del cerebro y el encéfalo, perdón, se divide el cerebro y el tallo encefálico ya como una estructura anatómica o con una visión anatómica. A su vez, el tallo encefálico está conformado por el mesencéfalo, del cual habíamos hablado anteriormente, ¿sí? El puente de Barolio, el bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿sí? Ok, los lóbulos cerebrales, ok. En el caso del cerebro, se van a clasificar de acuerdo a los huesos, ¿sí? Si recordamos los huesos, este es un corte tipo sagital, ok, sagital derecho, ¿sí? Perdón, sagital izquierdo, donde lo que vamos a revisar precisamente es cómo es que estos lóbulos se interconectan entre sí para conformar aproximadamente todas las funciones cerebrales. Entonces tenemos el lóbulo frontal, ¿verdad? Que es el que topa o el que colina con el hueso frontal, el parietal, ¿verdad? Y el occipital. En el caso también del temporal, ¿verdad? Que es ese que tenemos aquí a los lados. Y si se fijan, estas como especies, yo les digo vulgarmente como tripitas, ¿verdad? Como espacios, se le llaman cisuras, ¿sí? Y cada una de esas profundidades o imaginaciones del cerebro se le llama cisuras. Cada una tiene, digamos, un nombre específico. Y también está conformado por circunvoluciones, ¿verdad? Que son estos trayectos, ¿verdad? Que tienen como irregulares, ¿verdad? Esta materia cerebral, ajá. Y la gran cisura, la cisura más grande del cerebro se le llama cisura de Rolando, que es esta que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Ajá. Y el que divide el lóbulo temporal del lóbulo parietal se le llama cisura de Silvio. ¿Sí? Ok. Luego, pues bueno, cada uno de los lóbulos tiene una función específica, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cerebro medio, ajá, ahí se va a encontrar la parte auditiva porque precisamente ahí se conecta la parte del oído, ¿sí? O lo que es el tímpano, ajá. Tenemos el área de asociación del lóbulo temporal, que ahí, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones inclusive como de reconocimiento profundo. El área de asociación del lóbulo occipital, ok, que en esta parte de atrás que tiene que ver con la memoria, por ejemplo, la memoria a largo plazo. El área visual, que está en esta parte del occipital, ¿verdad? En esta parte del cráneo. El área de asociación, perdón, del lóbulo parietal, ok, en esta parte de arriba que tiene que ver también con recuerdos, ¿sí? El área sensorial, que está como entre los lóbulos, ¿verdad? El área motora, que pertenece precisamente al lóbulo frontal, ¿ok? Junto con el área de asociación del lóbulo frontal. Sí, entonces cada una de estas áreas tiene una función específica. Luego tenemos lo que se le llama bueno, dentro de la conciencia, ¿verdad? O ya un punto más desde la psicología, ¿verdad? Pues se divide entre el preconsciente y el inconsciente, ¿sí? Donde, de acuerdo a la teoría freudiana, ¿verdad? El aparato psíquico, todos los seres humanos están conformados, o el aparato psíquico de un ser humano se conforma por el yo, el super yo y el ello, ¿sí?
El yo es toda la parte preconsciente, ¿sí? Que es decir, toda la parte que a lo mejor queda en nuestros sueños o que queda vagando. Si el preconsciente es una mezcla del consciente, que es como si lo vemos, esto es como un iceberg, ¿no? Si lo vemos como un iceberg, la pura punta será la parte consciente, el preconsciente será como la primera parte que se sumerge en el agua y el inconsciente pues todo lo que está abajo, que es la mayor masa del iceberg, ¿verdad? El yo, que de alguna manera lo que hace es controlar, ¿verdad? Y controlar al consciente, ¿sí? O hacerlo, digamos, partícipe. El super yo, que tiene que ver con todo aquello que está, bueno, está sumergido en la parte del inconsciente. El inconsciente tiene que ver con todo aquello que permanece como nuestro sueño recóndito, ¿sí? En todo aquello que deseamos, pero que inclusive nos pudiera dar miedo decirlo, ¿sí? Todo eso sería el super yo y el ello también, que tiene que ver con todo el placer, ¿sí? Toda la parte de la desinhibición. El super yo es el que trata de controlar, ¿sí? Trata de controlar, digamos, a estos dos, ¿no? Tanto al yo como al ello, ¿sí? Y bueno, cada uno de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Decimos que generalmente los cerebros, por ejemplo, la parte motora derecha del cuerpo controla la parte motora izquierda y a su vez la izquierda la parte derecha del cerebro. Entonces, digamos que están como invertidos, ¿sí? De esta manera, por ejemplo, el lado izquierdo, ¿sí? Del cerebro controla la parte, digamos, del movimiento, pero el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo, controla el sentido musical, el sentido espacial, el sentido del arte, intuición sensorial, imaginativo y creativo. Y del otro lado, por ejemplo, del lado izquierdo, controla el lado derecho, el lenguaje, la lógica, el lenguaje escrito, la memoria, el razonamiento. Entonces, generalmente, por ejemplo, las personas que trabajamos más el lado derecho del cuerpo, tendemos a desarrollar más estos lados, ¿sí? Que es la parte del sentido del arte, la intuición personal, la creatividad, ¿verdad? Y la gente que escribe, por ejemplo, con el lado izquierdo, son muy buenos para las matemáticas, ajá, para el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, memoria, aunque existen ejercicios que nos permiten desarrollar ambos, ¿sí? Nos permite como interconectar las habilidades de ambos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te pueden ayudar como a desarrollar o a tener habilidades cerebrales de ambos hemisferios, ¿sí? Ok. En el caso de la división del diencéfalo, vamos a encontrar que es otra parte precisamente también del encéfalo. Está el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo, ¿sí? Tenemos bien fácil, ¿no? Nos aprendemos el tálamo, luego el prefijo hipo, que es debajo, epi, encima, y sub también es debajo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver qué diferencia existe entonces entre el hipo y el sub. Ok, entonces tenemos el tálamo como tal, que es toda esta estructura, ¿sí? Tenemos el hipotálamo que está abajo, tal cual del tálamo, ¿sí? Está en contacto. Y el subtálamo está en contacto, pero del otro lado, digamos en otra porción, ¿sí? Luego tenemos el epitálamo, ¿ok? Que es el que se encuentra, digamos, en contacto, ¿ok? En esta partecita de aquí. Y pues bueno, finalmente lo que hace, la función principal, ¿sí? En este caso del diencéfalo, recae precisamente en el hipotálamo. Si el hipotálamo, recordemos que es el centro regulador hormonal por excelencia, es el centro endocrinológico que regula prácticamente todas las funciones sensoriales y todo lo que sucede en cuestiones de liberación hormonal dentro del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, el diencéfalo tiene digamos que tiene una gran importancia, ¿sí? Si a una persona tú le lesionas el hipotálamo, pues prácticamente lo dejas, lo matas, ¿sí? Recordemos que el hipotálamo se encuentra sentado en un hueso que se llama la silla turca, ¿verdad? En un hueso del esfenoides que se llama la silla turca. Y el hipotálamo, pues prácticamente es el centro regulador. ¿Sí? Si una persona tiene cáncer en el hipotálamo, si una persona tiene un problema en el hipotálamo, pues el pronóstico, la verdad, sí es bastante bajo, ¿sí? Y bueno, el tálamo retransmite funciones motoras y sensoriales hacia el neocórtex, sí, que es la parte, digamos, el neocórtex es todo lo que es la corteza cerebral, ¿sí? El epitálamo controla el sistema límbico, que es como el sistema el sistema más básico, le dicen por ahí, el sistema animal, ¿sí? El instinto y las emociones, que ahí se ve todo el asunto del hambre, ¿sí? El asunto del placer sexual y el placer en general. El hipotálamo, que es el centro regulador hormonal, y el subtálamo, que tiene funciones motoras, ¿sí? Principalmente funciones motoras de tipo finas, como la escritura, ¿verdad? El colorear, el pintar. Y luego tenemos la otra parte del sistema nervioso central, que es la médula, que está conformado, ya vimos por los pares craneales, que lo vimos en la clase anterior, y estos que son los pares raquídeos o los nervios raquídeos, ¿sí? Los nervios raquídeos son 31, que también se le conocen como nervios espinales, ¿ok? Los cuales se dividen por secciones.
Si recordemos, por ejemplo, cuando vimos sistema óseo, ¿sí? Que se dividen de acuerdo a la vértebra, ¿sí? De la C1 a la C8, ¿verdad? De la zona cervical tenemos 8, ¿ok? Que se le llaman tal cual nervios cervicales, valga la redundancia. De la T1 a la T12 tenemos 12, ¿verdad? Que corresponden a la zona torácica. De la zona lumbar, ¿verdad? Son 5, que van de la L1 a la L5. Del sacro, aunque esté fusionado, lo dividen también en vértebra de la S1 a la S5, ¿ok? Y del coxis, pues obviamente nada más es uno, ¿verdad? Porque es un solo hueso, ¿sí? Que lo llaman algunos médicos como la C0, ¿sí? Ok.